En las vastas extensiones del noroeste del Pacífico americano, donde las montañas rocosas se elevan como centinelas antiguos y los bosques se extienden sin interrupción durante cientos de millas, las fuerzas militares de Estados Unidos han mantenido durante décadas instalaciones de entrenamiento y bases operacionales estratégicas. Estas regiones, elegidas por su terreno desafiante y aislamiento natural, han servido para preparar a soldados para operaciones en las condiciones más extremas imaginables. Pero en estos territorios remotos, lejos de la civilización y bajo el manto de clasificaciones de seguridad nacional, algunos militares han sido testigos de encuentros que desafían toda explicación convencional. Experiencias que no aparecen en reportes oficiales, que se susurran entre rangos pero rara vez se documentan, que permanecen ocultas detrás de acuerdos de confidencialidad y el simple temor a no ser creídos. Esta es la historia documentada de una patrulla militar que descubrió algo en las montañas que no debería existir. Una historia que comenzó con un simple ejercicio de entrenamiento y terminó con evidencia física que obligó incluso a los más escépticos a cuestionarse todo lo que creían saber sobre lo que habita en las regiones más remotas de Norteamérica. Fort Lewis, ahora conocido como Joint Base Lewis McChord, en el estado de Washington, ha sido durante más de un siglo uno de los centros de entrenamiento militar más importantes de la costa oeste. Establecido en 1917, el complejo se extiende sobre más de 90,000 acres de terreno diverso, que incluye desde planicies abiertas hasta densos bosques de coníferas y áreas montañosas escarpadas. La proximidad de la base a las Cascade Mountains y a la vasta extensión del Gifford-Pinchot National Forest la convierten en un lugar ideal para entrenamiento de operaciones en terreno montañoso, supervivencia en clima extremo y maniobras de largo alcance en territorio hostil. Durante décadas, unidades de élite, incluyendo Rangers, boinas verdes y equipos de operaciones especiales, han utilizado estas áreas remotas para prepararse para misiones en algunos de los lugares más inhóspitos del planeta. Pero en estos territorios remotos, lejos de la civilización y bajo el manto de clasificaciones de seguridad nacional, algunos militares han sido testigos de encuentros que desafían toda explicación convencional. Experiencias que no aparecen en reportes oficiales, que se susurran entre rangos pero rara vez se documentan, que permanecen ocultas detrás de acuerdos de confidencialidad y el simple temor a no ser creídos. Esta es la historia documentada de una patrulla militar que descubrió algo en las montañas que no debería existir. Una historia que comenzó con un simple ejercicio de entrenamiento y terminó con evidencia física que obligó incluso a los más escépticos a cuestionarse todo lo que creían saber sobre lo que habita en las regiones más remotas de Norteamérica. Y recuerda que si te gustan estas historias paranormales, suscríbete para no perderte nada y apoyar el canal. Fort Lewis, ahora conocido como Joint Base Lewis McChord, en el estado de Washington, ha sido durante más de un siglo uno de los centros de entrenamiento militar más importantes de la costa oeste. Establecido en 1917, el complejo se extiende sobre más de 90,000 acres de terreno diverso, que incluye desde planicies abiertas hasta densos bosques de coníferas y áreas montañosas escarpadas. La proximidad de la base a las Cascade Mountains y a la vasta extensión del Gifford-Pinchot National Forest la convierten en un lugar ideal para entrenamiento de operaciones en terreno montañoso, supervivencia en clima extremo y maniobras de largo alcance en territorio hostil. Durante décadas, unidades de élite, incluyendo Rangers, boinas verdes y equipos de operaciones especiales, han utilizado estas áreas remotas para prepararse para misiones en algunos de los lugares más inhóspitos del planeta. Pero el terreno que hace a estas montañas perfectas para entrenamiento militar también las convierte en uno de los últimos verdaderos territorios salvajes de Estados Unidos continental. Vastas secciones de estos bosques permanecen inexploradas, con valles enteros donde raramente pone pie un ser humano. Es un paisaje donde lo conocido termina abruptamente y lo desconocido comienza. En el otoño de 1995, una unidad de 12 soldados del 2nd Battalion, 75th Ranger Regiment, fue insertada en una región particularmente remota al este de Mount St. Helens,
para un ejercicio de supervivencia y evasión de 2 semanas. La misión era simple en concepto, pero brutal en ejecución. Navegar 80 millas de terreno montañoso utilizando solamente mapas y brújulas, establecer campamentos temporales y regresar al punto de extracción sin ser detectados por equipos de cazadores que patrullaban rutas predecibles. El sargento de primera clase James Kellerman, un veterano de Somalia con 11 años de servicio, lideraba el equipo. Los hombres bajo su mando eran todos Rangers experimentados, acostumbrados a operar en condiciones extremas y entrenados para mantener la compostura bajo presión. Durante los primeros 5 días, el ejercicio procedió según lo planificado. El equipo avanzó sistemáticamente a través del terreno, estableciendo campamentos en valles protegidos, manteniendo disciplina de radio y moviéndose con la eficiencia silenciosa característica de las fuerzas especiales. Pero en la tarde del 6º día, mientras exploraban un valle particularmente aislado, a aproximadamente 6.000 pies de elevación, comenzaron a notar irregularidades. Kellerman describe: habíamos establecido nuestro campamento base en una pequeña planicie protegida cerca de un arroyo de montaña. El área parecía ideal: buen acceso a agua, visibilidad limitada desde arriba, múltiples rutas de escape. Pero algo se sentía mal desde el principio. Los sonidos del bosque habían cambiado. Normalmente escuchas pájaros, pequeños mamíferos moviéndose entre la maleza, el ocasional alce a la distancia, pero este valle estaba extrañamente silencioso, demasiado silencioso. Inicialmente lo atribuimos a nuestra propia presencia. Los animales detectan humanos y se mantienen alejados. Pero llevábamos días en las montañas y esto era diferente. El silencio se sentía opresivo, como si algo más grande que nosotros hubiera reclamado este territorio y toda otra forma de vida lo supiera. En la segunda noche en el valle, el especialista Marcus Chen, de guardia durante las primeras horas de la madrugada, fue el primero en reportar algo inusual. Escribiendo años después, cuando finalmente decidió compartir su historia, Chen relata: era aproximadamente las 0:30 horas. Tenía el turno de guardia de medianoche a 4, lo cual típicamente es el más tranquilo. Estaba sentado en posición con mi rifle, usando visión nocturna intermitente para conservar batería, cuando escuché algo que inicialmente pensé era uno de nuestros propios hombres moviéndose entre los árboles. El sonido venía de aproximadamente 50 metros al norte de nuestra posición. Ramas quebrándose, pisadas pesadas, pero el patrón estaba mal. Los pasos eran más espaciados de lo que serían para un humano, y el peso detrás de cada pisada hacía un sonido distintivamente más profundo que cualquier cosa que hubiera escuchado antes. Activé mi NVG y escaneé el área. En primer momento no vi nada. Entonces hubo movimiento entre los árboles, algo grande desplazándose entre las sombras. No pude obtener una vista clara, pero, fuera lo que fuera, era considerablemente más alto que un humano adulto. Se movió a través de mi campo de visión en quizás 4 o 5 segundos y luego desapareció. Chen inmediatamente alertó a Kellerman, quien ordenó que todo el equipo se pusiera en estado de alerta elevada sin hacer ruido que pudiera comprometer su posición. Durante la siguiente hora, múltiples miembros del equipo reportaron escuchar movimiento en la periferia de su campamento, siempre manteniéndose justo más allá del alcance efectivo de su equipo de visión nocturna. Lo más inquietante, recuerda Kellerman, era que fuera lo que fuera, parecía estar deliberadamente manteniéndose justo fuera de nuestra línea de vista, como si supiera exactamente dónde estábamos mirando y ajustara su posición en consecuencia. Eso sugería un nivel de inteligencia que no esperarías de vida salvaje normal. Al amanecer del 7º día, Kellerman tomó la decisión de mover al equipo a una nueva posición. El incidente nocturno, combinado con la sensación persistente de estar siendo observados, le indicaba que su ubicación había sido comprometida, ya sea por los equipos de cazadores del ejercicio o por algo más. Mientras planeaban su ruta, 2 Rangers avanzados fueron enviados a explorar el siguiente valle al este. El cabo David Richardson y el especialista Thomas Webb avanzaron aproximadamente 2 millas cuando se toparon con algo completamente inesperado. Richardson escribe: estábamos moviéndonos a lo largo de una crista montañosa, manteniéndonos justo debajo de la línea del árbol, cuando Webb me señaló algo en el valle debajo.
Desde nuestra posición elevada podíamos ver claramente lo que parecía ser un campo de caza, o tal vez un campo base de excursionistas, pero algo estaba definitivamente mal. Decidimos bajar a investigar, pensando que tal vez otros excursionistas necesitaban ayuda. A medida que nos acercamos, la escala de la destrucción se hizo aparente. Este no era un campo abandonado. Era un campo que había sido sistemáticamente destruido. Lo que encontraron desafió toda explicación racional. Una tienda de campaña de alta calidad para 4 personas había sido literalmente arrancada de sus estacas y desgarrada en múltiples pedazos, con secciones de tela esparcidas sobre un área de aproximadamente 30 metros. Mochilas habían sido abiertas y su contenido dispersado violentamente. Una caja de oso metálica diseñada para almacenar comida de forma segura había sido forzada abierta, con las marcas en el metal sugiriendo una fuerza tremenda. Pero lo más perturbador eran las marcas dejadas en el suelo embarrado alrededor del campamento destruido. Huellas. Muchas huellas. Y no eran de ningún animal que ninguno de los 2 Rangers hubiera visto antes. Webb describe: las huellas eran masivas. Medimos varias de ellas usando nuestros propios pies como referencia. Eran aproximadamente 3 veces la longitud de mi bota, que es una talla 11 estadounidense. Eso las ponía en aproximadamente 18 a 20 pulgadas de largo. Pero no era solo el tamaño lo que era inquietante. La forma era definitivamente parecida a un pie humano, 5 dedos claramente visibles, un talón definido y un arco pronunciado. Pero las proporciones estaban mal de maneras que no puedo explicar completamente. Los dedos eran más largos y más espaciados, el ancho del pie era excesivo comparado con su longitud, y la profundidad de las impresiones en el barro sugería un peso que era simplemente imposible para cualquier humano. Richardson inmediatamente radiocomunicó sus hallazgos a Kellerman, quien ordenó al equipo completo moverse a la ubicación. Durante la siguiente hora, los 12 Rangers examinaron minuciosamente el sitio, documentando todo lo que podían sin equipo fotográfico, que no era parte de su carga para el ejercicio de entrenamiento. Kellerman, con años de experiencia en reconocimiento y análisis de escenas, organizó a su equipo en una búsqueda sistemática del área. Lo que descubrieron pintaba un cuadro cada vez más perturbador. El campamento claramente había sido ocupado por excursionistas civiles, probablemente una familia o un grupo pequeño. Había restos de un fuego de campamento, equipo de cocina dispersado e incluso algunos artículos personales, incluyendo una cámara desechable, que posteriormente fue recuperada y procesada, aunque las imágenes no mostraban nada inusual. Las huellas formaban un patrón claro alrededor del perímetro del campamento antes de entrar directamente al área central. Los Rangers identificaron lo que parecían ser 3 individuos separados basándose en las variaciones de tamaño de las huellas, con la más grande midiendo aproximadamente 24 pulgadas de longitud. El sargento Michael Torres, quien había servido como instructor de rastreo en Fort Benning, fue categórico en su evaluación. Él escribe: he rastreado humanos en 4 continentes diferentes. He estudiado patrones de vida salvaje extensivamente. He visto huellas de osos pardos, osos negros, alces, bisontes y prácticamente cualquier otro animal grande de Norteamérica. Estas huellas no coincidían con nada en mi experiencia. Un oso parado en sus patas traseras puede dejar una huella que superficialmente se asemeja a una huella humana, pero hay diferencias claves. Las garras siempre dejan marcas, la distribución del peso es diferente, el patrón de marcha es distintivo. Estas huellas no mostraban ninguna de esas características de oso. Lo que me convenció de que estábamos viendo algo completamente anómalo fue el patrón de marcha. La distancia entre las huellas sugería una zancada de aproximadamente 5 a 6 pies. Para un humano caminar con esa zancada requeriría correr o saltar, pero las impresiones mostraban un peso uniforme, consistente con caminar normalmente. Lo que fuera que hizo estas huellas era bípedo, caminaba erguido y era masivo. Más inquietante aún fue el descubrimiento de cabello atrapado en ramas rotas aproximadamente 8 pies sobre el suelo. El cabello era grueso, de color rojizo marrón, y no coincidía con nada que los Rangers pudieran identificar. Muestras fueron cuidadosamente recolectadas y preservadas. Las huellas no terminaban en el campamento destruido, continuaban hacia el este, adentrándose más profundo en las montañas. Kellerman enfrentó una decisión difícil: continuar con su misión de entrenamiento original o seguir este rastro extraordinario. Técnicamente, explica, nuestras órdenes eran completar el curso de navegación y llegar al punto de extracción.
pero esto era claramente una situación anómala que requería investigación. Si había excursionistas civiles en peligro, teníamos la responsabilidad de encontrarlos. Y honestamente, ninguno de nosotros podía simplemente alejarse de esto sin saber qué había pasado. Kellerman radiocomunicó a su comando base, reportando el campamento destruido y solicitando permiso para investigar más. La respuesta fue inmediata y sorprendente: continuar siguiendo el rastro, pero mantener comunicación regular. El equipo siguió las huellas durante 3 millas más, adentrándose en un terreno cada vez más escarpado. El patrón era consistente: pasos largos y uniformes, ocasionales marcas de manos en árboles o rocas, también de tamaño imposible, y una trayectoria deliberada que sugería conocimiento íntimo del terreno. La especialista Jennifer Morrison, una de las 2 mujeres Rangers en el equipo, describe una observación particular. Había un punto donde el rastro cruzaba un arroyo de montaña. El agua corría rápidamente, quizás 3 pies de profundidad. Un humano normal buscaría rocas para cruzar o un árbol caído, pero estas huellas simplemente entraban directamente al agua en un lado y salían en el otro. La distancia era aproximadamente de 12 pies. Lo que fuera esto simplemente caminó a través del arroyo en 2 o 3 pasos. Al atardecer del 7º día, mientras el equipo continuaba siguiendo el rastro, una niebla densa descendió sobre las montañas. La visibilidad cayó a menos de 50 pies en cuestión de minutos. Kellerman ordenó al equipo detenerse y formar una posición defensiva hasta que las condiciones mejoraran. Fue durante esta pausa forzada que ocurrió el encuentro que cambiaría permanentemente la perspectiva de cada miembro del equipo sobre lo que era posible. El cabo Richardson escribe: estábamos en formación circular, todos mirando hacia afuera con aproximadamente 10 pies entre cada persona. La niebla era tan densa que apenas podía ver a los Rangers a cada lado de mí. Habíamos estado en esta posición por quizás unos 15 o 20 minutos, cuando escuché algo que hizo que cada pelo en mi cuerpo se erizara. Fue una vocalización. No hay otra manera de describirla. No era un gruñido animal ni un aullido. Era un sonido que tenía cualidades tanto humanas como no humanas. Empezó bajo, casi como un gemido de fondo, y luego se elevó de tono hasta convertirse en algo que solo puedo describir como un aullido modulado. Duraba quizás unos 15 o 20 segundos y venía de múltiples direcciones simultáneamente. Webb añade: al principio pensé que más bien eran lobos o coyotes, pero el tono estaba mal, demasiado bajo, demasiado resonante, y la forma en que se alternaban las vocalizaciones desde diferentes posiciones sugería comunicación deliberada, como si estuvieran triangulando nuestra posición. Kellerman inmediatamente ordenó silencio de radio y preparación completa de combate. Durante los siguientes 30 minutos, el equipo permaneció en alerta máxima mientras las vocalizaciones continuaban, a veces cercanas, a veces distantes, siempre manteniéndose justo más allá del alcance visual limitado por la niebla. Lo más inquietante, Kellerman recuerda, era la sensación abrumadora de ser observados, no solo observados, sino evaluados. Como si nosotros fuéramos los animales en un zoológico y algo más inteligente nos estuviera estudiando, decidiendo qué hacer con nosotros. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, las vocalizaciones cesaron. El silencio que siguió era absoluto, interrumpido solamente por el sonido de la respiración controlada de los propios Rangers. La niebla comenzó a disiparse lentamente y con la visibilidad mejorada vino un descubrimiento final y aterrador. Torres, quien había estado monitoreando el perímetro trasero de la posición del equipo, hizo un descubrimiento que validaba sus peores temores. Cuando la niebla se despejó lo suficiente para ver quizás 100 pies, miré hacia atrás en la dirección de donde habíamos venido. Ahí, claramente visibles en el barro suave, había un semicírculo completo de huellas grandes alrededor de nuestra posición. Mientras estábamos sentados allí, en la niebla, lo que fuera que estaba haciendo esos sonidos había rodeado completamente a nuestro equipo. Conté aproximadamente 5 conjuntos separados de huellas. Habían estado parados ahí, probablemente a no más de 30 o 40 pies de distancia, ocultos por la niebla, simplemente observándonos, y luego, por razones que nunca entenderé, simplemente se fueron. Kellerman tomó la decisión inmediata de abortar la misión y regresar al punto de extracción más cercano. El equipo se movió rápido pero con disciplina, manteniendo formación táctica completa mientras navegaban hacia terreno más abierto. No era cobardía. Kellerman es empático al explicar: mis Rangers eran soldados de los más duros y mejor entrenados del ejército estadounidense, pero estábamos claramente en territorio de algo que no entendíamos, algo que tenía ventaja táctica debido a su conocimiento del terreno y aparentemente sus números superiores. La prudencia dictaba retirada y reporte.
El equipo alcanzó un área de aterrizaje improvisado para helicópteros en menos de 3 horas, transmitiendo su posición para extracción de emergencia. Durante toda la marcha, múltiples miembros del equipo reportaron la sensación persistente de ser seguidos, aunque ningún contacto visual adicional fue hecho. Mientras esperaban la llegada del helicóptero, el especialista Chen tomó medidas cuidadosas de las mejores huellas preservadas que habían encontrado, usando cuerda y haciendo dibujos detallados en sus cuadernos de campo. Sabía que necesitaríamos documentación, explica. Sin fotografías, todo lo que teníamos eran nuestros testimonios, y sabía que sin evidencia física, esto sonaba absolutamente loco. Morrison añade una observación final inquietante. Mientras estábamos esperando extracción, mirando hacia las montañas que acabábamos de dejar, vi movimiento en la línea del árbol. Algo grande, moviéndose entre las sombras de los pinos. Se detuvo por un momento y juró que me estaba mirando directamente. Luego desapareció de nuevo en el bosque. Tengo la sensación de que nos dejaron ir, que si lo que fuera que estaba ahí afuera hubiera querido confrontarnos directamente, lo hubiera hecho. La extracción fue ejecutada sin incidentes, y el equipo fue llevado de regreso a Fort Lewis. Lo que siguió fue varios días de informes exhaustivos que involucraron no solo a su cadena de mando inmediata, sino también a oficiales de inteligencia y, eventualmente, representantes de lo que Kellerman describe como agencias gubernamentales que no me dieron sus nombres completos ni afiliaciones. El informe inicial fue estándar, Kellerman explica. Describimos lo que habíamos encontrado, los patrones de huellas, el encuentro en la niebla. Esperaba escepticismo, tal vez incluso ridículo. En cambio, obtuvimos interés intenso. Las muestras de cabello que habían recolectado fueron confiscadas inmediatamente para análisis. Los dibujos y medidas de las huellas fueron fotocopiados y los originales sellados. Y cada miembro del equipo fue entrevistado individualmente, a menudo por las mismas preguntas múltiples veces por diferentes interrogadores. Torres describe el proceso. Me sentí menos como si estuviera siendo interrogado sobre un incidente inusual y más como si estuviera siendo evaluado para ver qué tanto sabía sobre algo que ellos ya conocían. Las preguntas eran demasiado específicas. ¿Cuán articulados eran los dedos de los pies en las huellas? ¿Las vocalizaciones mostraban patrones repetitivos? ¿Viste evidencia de uso de herramientas? No eran las preguntas de alguien escuchando sobre esto por primera vez. Después de 3 días de informes, cada miembro del equipo fue requerido a firmar acuerdos de confidencialidad que específicamente prohibían la discusión del incidente con cualquier persona fuera de canales militares oficiales. Se les dijo que el incidente había sido clasificado y que cualquier violación de la confidencialidad resultaría en procesamiento bajo el Código Uniforme de Justicia Militar. La clasificación en sí misma no fue sorprendente, pero el nivel de clasificación fue inesperado. No fue solo confidencial o secreto, fue compartimentado, con acceso restringido incluso dentro de la cadena de mando. Eso sugería que esto era parte de algo más grande, algo que había interés oficial en mantener en silencio. Mientras que el equipo de Rangers en tierra proporcionó los testimonios más dramáticos del incidente de 1995, surgió otra perspectiva años después, que añadió contexto crucial. El mayor retirado Robert Sullivan, quien sirvió como piloto de helicóptero OH-58 Kiowa durante el mismo periodo, compartió su propia experiencia relacionada en 2012. Sullivan escribe: "Nunca supe del incidente de los Rangers, hasta que le di sobre él años después en un foro militar en línea. Pero su historia desencadenó mis memorias de vuelos que realicé sobre esas mismas montañas aproximadamente 2 semanas después de su incidente. Me asignaron realizar reconocimiento aéreo de la región como parte de lo que me dijeron era un ejercicio de cartografía actualizada. Volamos cuadrículas extensivas sobre el área, supuestamente tomando imágenes para actualizar mapas topográficos. Pero el equipo que llevábamos iba más allá de simples cámaras. Teníamos sistemas térmicos avanzados, equipo que normalmente se usa para detectar insurgentes o campamentos enemigos. Durante uno de estos vuelos, aproximadamente 8,000 pies de elevación sobre un valle particularmente remoto, nuestros sistemas térmicos detectaron múltiples firmas de calor. Inicialmente asumimos que eran alces, o posiblemente osos, pero el patrón estaba mal. Se movían en un grupo coordinado, no en la dispersión aleatoria que esperarías de vida silvestre. Descendimos para una vista más cercana,
manteniéndose a una altitud segura. Lo que vi a través de los sistemas térmicos no coincidía con ningún patrón animal que conociera. Las firmas eran masivas, claramente bípedas basadas en su modo de movimiento, y se movían con una zancada que sugería extremidades largas y un caminar erguido. Reporté esto a mi comando y recibí una respuesta inmediata: registrar las coordenadas y retirarse del área, no más reconocimiento cercano. Cuando aterrizamos, las imágenes térmicas fueron confiscadas inmediatamente. Me dijeron que olvidara lo que había visto, que era probablemente un problema de equipo o reflejo térmico de la geología de la montaña. Sullivan concluye: soy piloto, confío en instrumentos, datos, observaciones verificables. Los sistemas térmicos no mienten. Vi algo allá afuera que no se supone que exista, algo lo suficientemente significativo como para que el militar lo clasificara inmediatamente. Leyendo sobre el incidente de los Rangers años después, todo tiene sentido. Estaban buscando lo que ese equipo había encontrado. En los años siguientes al incidente de 1995, a medida que más veteranos militares comenzaron a compartir sus experiencias en foros en línea y entrevistas anónimas, surgió un patrón inquietante. El encuentro de Kellerman y su equipo no fue un incidente aislado, sino parte de una historia mucho más larga de avistamientos militares en las mismas montañas. Un testimonio particularmente convincente vino del sargento retirado Harold Peterson, quien sirvió en Fort Lewis durante los años 80. Él describe: en 1987, estaba liderando un ejercicio de entrenamiento de supervivencia invernal con un grupo de reclutas nuevos. Estábamos acampando en una región a aproximadamente 7,000 pies de elevación, trabajando en construcción de refugios de nieve y técnicas de navegación. En nuestra tercera noche afuera, aproximadamente a las 22 horas, toda nuestra área de acampamiento fue literalmente sacudida por un grito que solo puedo describir como primordial. No era un animal que reconociera, pero tampoco era del todo no humano. Tenía una cualidad que hacía que tu cerebro de lagarto se activara, un terror instintivo que es más antiguo que el lenguaje. 2 de los reclutas entraron en pánico completo. Tuve que físicamente restreñarlos de correr hacia el bosque oscuro. Mantuvimos vigilancia completa toda la noche. Rifles listos, pero no vimos nada. En la mañana, encontramos huellas masivas en la nieve fresca que rodeaban completamente nuestro campamento. Medían casi 2 pies de largo, definitivamente bípedas, demasiado grandes para ser humanas. Cuando reporté esto, me dijeron que probablemente eran osos y que el pánico de los reclutas había exagerado el tamaño de las huellas. Pero yo había visto huellas de osos. Estas eran diferentes, y la forma en que habían rodeado nuestro campamento sugería comportamiento deliberado, casi curiosidad. Peterson continúa: lo que me convenció de que esto era algo real fue una conversación que tuve con un oficial superior varios años después. Le mencioné casualmente el incidente, esperando que se riera. En cambio, se puso serio y me dijo: ese no fue el primer reporte de esa valle, y no fue el último. Hay cosas en esas montañas que aprendimos a no buscar activamente. Entonces, cambió de tema y nunca más lo volvió a mencionar. Mientras que la mayoría de los testimonios provienen de personal militar, en 2008, un testimonio significativo surgió de una fuente civil que proporcionó contexto crucial. Thomas McKinley, quien trabajó 23 años como guardabosques del Servicio Forestal de Estados Unidos en el Gifford-Pinchot's National Forest, decidió hablar públicamente después de jubilarse. McKinley describe: trabajé estrechamente con personal militar de Fort Lewis durante décadas. Coordinábamos acceso para ejercicios de entrenamiento, manejábamos problemas de seguridad, respondíamos a emergencias. Durante esos años escuché historias, muchas historias. Había un entendimiento no oficial entre guardabosques experimentados y ciertos oficiales militares. Había áreas de las montañas en donde simplemente no enviabas gente, especialmente no de noche, especialmente no grupos pequeños. Nunca fue política oficial, nunca estuvo escrito en ninguna parte, pero todos lo sabían. Personalmente encontré evidencia varias veces a lo largo de los años, huellas masivas que no podía explicar, áreas donde grandes animales habían evitado ciertos valles a pesar de abundante comida y agua, campamentos destrozados donde la destrucción iba más allá de cualquier cosa que pudiera ser un oso. Lo más inquietante fue en 1992. Encontramos un campamento de excursionistas abandonado, similar a lo que los Rangers reportaron en el 95. La familia nunca fue encontrada. Oficialmente, la búsqueda concluyó que probablemente se perdieron y murieron de hipotermia en algún lugar en las montañas. Sus cuerpos nunca fueron recuperados.
Pero las huellas alrededor de ese campamento contaban una historia diferente. Huellas que medían 22 pulgadas de largo. Equipamiento destrozado con un tipo de fuerza que no tenía sentido. Y algo más. Marcas de garras o dedos en los árboles, a alturas de 8 o 9 pies del suelo. Los osos pueden alcanzar alto, pero estas marcas mostraban una mano con 5 dedos. Una mano grande. McKinley concluye. El servicio forestal sabe. El militar sabe. Han sabido durante décadas. ¿Pero qué se supone que digan? Sí, hay criaturas desconocidas masivas en las montañas, pero ¿vayan de excursión de todos modos? Es más fácil mantenerlo en silencio, clasificar los reportes militares y tratar los incidentes civiles como desapariciones sin resolver. Quizás el testimonio más técnicamente convincente surgió de un operador de drones, que sirvió en una capacidad no revelada en Fort Lewis en 2003. Identificándose solamente como Operador J en una entrevista anónima de 2015, describe un avistamiento que fue completamente documentado por sistemas digitales avanzados. Él escribe: estábamos probando nuevos sistemas de reconocimiento UAV antes de su despliegue en Irak. La tecnología incluía video de alta definición, imagen térmica avanzada y equipo de reconocimiento espectral que podía detectar firmas biológicas a distancias significativas. Durante un vuelo de prueba nocturno sobre las cascadas del sur, aproximadamente a 12.000 pies de altitud, nuestros sistemas detectaron un grupo de firmas térmicas anómalas en un valle remoto. El patrón inicial sugería 5 o 6 entidades grandes moviéndose en formación coordinada a través de terreno denso. Redirigimos el dron para una pasada más cercana. Lo que capturamos en video fue extraordinario. Las firmas térmicas mostraban claramente formas bípedas, masivas en escala, moviéndose con una coordinación que sugería comportamiento social complejo. Uno parecía llevar algo, posiblemente un tronco o rama grande. Otro se detuvo brevemente junto a un arroyo, aparentemente bebiendo. El detalle más convincente vino de nuestro sistema de análisis de marcha diseñado para identificar individuos humanos basándose en patrones de movimiento únicos. El sistema marcó estas entidades como humanoides, pero con parámetros físicos que excedían completamente los rangos humanos normales. Altura estimada basándose en análisis de sombra y relación con objetos conocidos, de 8 a 10 pies. Masa estimada basándose en patrón de marcha y desplazamiento del terreno, de 500 a 800 libras. Grabamos aproximadamente 12 minutos de metraje antes de que las entidades se movieran bajo cobertura de bosque denso, donde el tracking se volvió imposible. Cuando aterrizamos el dron y revisamos el metraje con nuestro oficial al mando, su reacción fue inmediata. Todo debía ser clasificado en el nivel más alto. Me hicieron firmar documentos adicionales de confidencialidad específicamente relacionados con este vuelo. El metraje fue transferido a medios de almacenamiento seguros y removidos de todos los sistemas locales. Se nos dijo que habíamos capturado vida salvaje inusual y que no deberíamos discutir ningún aspecto de este vuelo específico. Operador J añade un detalle final crucial. Lo que me convenció de que esto era algo que el gobierno ya conocía fue la velocidad de la respuesta. Dentro de 4 horas de nuestro aterrizaje teníamos visitantes de fuera de la base. No nos dieron nombres o agencias, hicieron preguntas muy específicas sobre las capacidades de nuestros sistemas, los parámetros exactos de lo que habíamos detectado, si había alguna posibilidad de que los datos hubieran sido transmitidos a algún servidor externo. No actuaban como personas descubriendo algo nuevo, actuaban como personas confirmando algo que ya sabían que estaba ahí. A medida que más veteranos comenzaron a hablar públicamente en la década del 2010, emergió evidencia de que estos encuentros se remontan mucho más atrás de lo que inicialmente se pensaba. El coronel retirado William Brennan, quien sirvió en Fort Lewis de 1973 a 1978, proporciona uno de los testimonios más tempranos documentados. Brennan describe: en el verano de 1974, yo era un joven teniente a cargo de un pelotón de infantería básica. Estábamos realizando un ejercicio de orientación de 3 días en las montañas. La noche de nuestro segundo día, mientras nuestros hombres dormían, yo estaba haciendo rondas perimetrales con mi sargento, un veterano de Vietnam llamado Dodge Carmichael. Aproximadamente a las 2:00 horas, Dodge me agarró el brazo y señaló hacia la línea del árbol. En la claridad de la luna podíamos ver algo moviéndose entre los árboles. Algo grande. Se movía erguido sobre 2 piernas, pero la silueta era masiva en maneras que ningún humano podría hacer. Dodge había visto combate en la jungla. No era un hombre que se asustara fácilmente, pero susurró:
Señor, necesitamos despertar a los hombres. Tranquilamente. Había algo en su voz que no admitía argumentos. Pasamos los siguientes 20 minutos despertando sistemáticamente al pelotón, haciendo que empacaran en silencio absoluto y preparándonos para movernos. Durante todo ese tiempo, fuera lo que fuera en la línea del árbol permanecía ahí, ocasionalmente moviéndose, pero nunca acercándose ni retrocediendo. Cuando finalmente nos movimos, marchamos durante 3 horas directo hasta el punto de reunión más cercano, sin parar. Nunca hablé oficialmente sobre eso, pero Dodge me dijo más tarde que había visto algo similar en Vietnam. En las altas centrales, los montañeses locales les habían advertido sobre personas del bosque que era mejor dejar en paz. Brennan añade una observación crucial. Años después, cuando era oficial senior, tuve acceso a archivos históricos de la base. Había reportes, algunos datando de los años 50 y 60, de incidentes inusuales en las montañas circundantes. La terminología siempre era vaga. Vida salvaje anómala, fenómenos sin explicar, situaciones que requieren investigación adicional. Pero cuando sabes qué buscar, el patrón es obvio. Estos encuentros han estado ocurriendo durante décadas, probablemente más, y en algún nivel de comando, alguien ha estado rastreándolos. El sargento primera clase retirado Marcus Johnson proporciona otro testimonio de los años 90 que añade dimensión auditiva a los encuentros. Sirviendo con una unidad de artillería en 1997, Johnson experimentó algo que no involucró visualmente, pero fue igualmente convincente. Johnson relata: estábamos realizando ejercicios de fuego nocturno en un rango de artillería remoto en las estribadas de las cascadas. Estos rangos están ubicados en algunas de las áreas más aisladas, millas de cualquier población civil, rodeados de bosque nacional denso. Entre las rondas de fuego, durante los periodos de silencio cuando estábamos preparando para la siguiente serie, comenzamos a escuchar vocalizaciones del bosque circundante. Al principio sonaban casi humanas, como gritos distantes o llamados. Pero a medida que continuaban, los sonidos se volvieron más complejos y extraños. Había un patrón de llamado y respuesta. Un grito vendría del norte, luego una respuesta del sur, entonces desde el oeste. Estaban claramente comunicándose, triangulando posiciones de alguna manera, y gradualmente los sonidos se fueron acercando al rango. Nuestro oficial al mando eventualmente suspendió el ejercicio. Nos dijo que empacáramos y nos preparáramos para volver a la base. Cuando uno de los hombres preguntó por qué, simplemente dijo: no queremos molestar a los residentes locales. Pero no había residentes locales. La área civil más cercana estaba a 15 millas de distancia. Mientras cargábamos el equipo, las vocalizaciones continuaron. Y luego, justo al borde de nuestro perímetro iluminado, varios de nosotros vimos movimiento. Figuras grandes, múltiples figuras, moviéndose entre los árboles. Nunca obtuvimos una vista clara, pero el consenso entre los hombres que las vieron era unánime. Lo que fuera que estaba allá afuera era masivo y definitivamente bípedo. Johnson concluye: hablé con un sargento mayor días después, que había estado estacionado ahí durante años. Me dijo: los rangos de artillería están en donde están, porque ese territorio era inútil para todo lo demás. Demasiado remoto, demasiado escarpado, pero eso significa que lo que sea que viva ahí afuera ha estado no perturbado por mucho tiempo. Cuando hacemos fuego nocturno, aparentemente no les gusta, así que ahora limitamos cuándo y dónde hacemos fuego. Acomodación no oficial. Me pareció increíble en ese momento. Ahora me pregunto cuántas otras acomodaciones no oficiales ha hecho el militar para algo que oficialmente no existe. Analizando los múltiples testimonios en conjunto, emerge un patrón consistente de comportamiento que sugiere inteligencia y territorialidad. El Dr. Jeffrey Meldrum, profesor de anatomía y antropología en Idaho State University, y uno de los pocos académicos dispuestos a estudiar públicamente este fenómeno, proporciona análisis. Aunque Meldrum no tiene acceso a archivos militares clasificados, ha entrevistado a múltiples veteranos militares de manera privada. Explica: lo que vemos en estos reportes militares es notablemente consistente con lo que esperaríamos de una especie de primate grande e inteligente defendiendo territorio. El comportamiento incluye vocalizaciones destinadas a intimidar y comunicar presencia, seguimiento de intrusos a distancia segura, demostraciones ocasionales de fuerza, como destrucción de campamentos, pero evitación de confrontación directa cuando es posible. Particularmente interesante es el patrón de rodear grupos humanos pero no atacar,
Esto sugiere curiosidad combinada con cautela, una especie lo suficientemente inteligente para evaluar amenaza potencial, pero lo suficientemente sabia para evitar conflicto innecesario. El detalle recurrente de actividad nocturna también es significativo. Comportamiento nocturno proporcionaría ventaja significativa en evitar detección humana, mientras permite monitorear actividad humana diurna mediante evidencia dejada atrás. Meldrum continúa. Los avistamientos militares son particularmente valiosos porque provienen de observadores entrenados usando equipo avanzado. Un ranger entrenado en rastreo sabe la diferencia entre huellas de oso y huellas de primate. Un operador de drones con imagen térmica puede distinguir patrones de locomoción cuadrúpeda versus bípeda. La convergencia de testimonios independientes describiendo características físicas similares, patrones de comportamiento similares y ubicaciones geográficas similares durante un periodo de décadas construye un caso convincente de que algo anómalo existe en estas regiones. Quizás uno de los testimonios más reveladores viene de un fuente que trabajó como analista de inteligencia en Fort Lewis de 2007 a 2012. Hablando con condición de completo anonimato en 2018, esta fuente proporciona perspectiva desde dentro sobre cómo estos incidentes son manejados a nivel institucional. Parte de mi trabajo, explican, involucraba catalogar y analizar reportes de incidentes inusuales de unidades desplegadas en ejercicios de entrenamiento. La mayoría eran mundanos, heridas, equipo perdido, violaciones de protocolo, pero había una categoría específica de reportes que recibían manejo especial. Estos reportes venían codificados con un designador específico que los marcaba para revisión de nivel superior inmediata. No se discutían en briefings regulares, no entraban en bases de datos estándar, eran físicamente separados y almacenados en instalaciones seguras. Durante mis 5 años en esa posición, vi quizás unas 2 docenas de estos reportes especiales. Todos compartían características comunes. Encuentros con algo descrito como vida salvaje anómala, frecuentemente en las mismas regiones montañosas generales, frecuentemente involucrando huellas o evidencia física, frecuentemente ocurriendo durante horas nocturnas. Lo que me impactó fue la existencia de protocolos establecidos para manejar estos reportes. No eran procedimientos improvisados, eran parte de un marco existente, sugiriendo que este tipo de incidente había sido anticipado y planeado. Había formularios específicos para documentar avistamientos de entidades biológicas sin clasificar. Había cadenas de contacto predeterminadas para notificar cuando tales reportes llegaban. Había incluso instalaciones de almacenamiento específicas designadas para evidencia física relacionada con estos casos. La fuente continúa. En una ocasión, llegó un reporte particularmente detallado que incluía moldes de yeso de huellas que una unidad había hecho antes de que su comando les ordenara cesar recolección de evidencia. Vi esos moldes brevemente antes de que fueran trasladados a almacenamiento seguro. Las huellas eran masivas, claramente definidas y absolutamente no consistentes con ninguna especie conocida. 5 dedos, articulación clara en el empeine, distribución de peso que indicaba marcha bípeda, pero el tamaño era imposible para un humano. Pregunté a mi oficial superior sobre el protocolo para estos casos. Su respuesta fue breve. No necesitas saber más allá de asegurar que el papeleo se procesa correctamente. Estas situaciones son manejadas a niveles por encima de nuestro grado de paga. Cuando presioné, añadió, esto ha estado sucediendo desde antes de que tú o yo naciéramos. Hay razones por las que se maneja de la manera que se maneja. Desde una perspectiva biológica, la supervivencia de una especie de primate grande en el Pacífico Noroeste no es tan imposible como podría parecer inicialmente. Dr. Grover Krantz, el fallecido antropólogo de Washington State University, que estudió este fenómeno durante décadas antes de su muerte en 2002, proporcionó análisis científico. Krantz argumentaba, el Pacífico Noroeste proporciona uno de los ecosistemas más ricos de Norteamérica, vegetación densa, abundantes fuentes de agua, poblaciones grandes de presas potenciales y vastas áreas de territorio no desarrollado. Un primate grande omnívoro podría subsistir fácilmente en este ambiente. El terreno montañoso específicamente proporciona ventajas para evitar detección humana. Valles de pundos con acceso limitado, formaciones de cuevas numerosas, densa cobertura forestal que limita vigilancia aérea. Una especie que evolucionó para comportamiento criptozoológico encontraría este ambiente ideal.
Históricamente sabemos que especies grandes de primates han existido. Gigantopithecus blacki, conocido del registro fósil de Asia, era un primate masivo que podría haber alcanzado alturas de 9 a 10 pies. Sobrevivió hasta relativamente recientemente en términos evolutivos, quizá tan recientemente como hace 100.000 años. La pregunta no es si tal criatura podría existir, sino si una población reproductiva podría permanecer sin descubrir en la era moderna. Y dadas las condiciones geográficas específicas del Pacífico Noroeste, combinadas con comportamiento inteligente y evitación humana, creo que la respuesta es sí. El análisis de Krantz sobre los moldes de huellas fue particularmente convincente. Identificó características anatómicas específicas que serían extremadamente difíciles de falsificar. La flexión del pie media durante la marcha, la distribución de presión a través del pie, las variaciones en profundidad de huella que corresponden con fases de marcha. Estas son características que requieren entendimiento biomecánico sofisticado para falsificar. Sin embargo, aparecen consistentemente en moldes recolectados de múltiples ubicaciones durante múltiples décadas. Uno de los incidentes más recientes con documentación significativa ocurrió en 2011, involucrando una unidad de operaciones especiales que estaba probando nuevos sistemas de reconocimiento nocturno. El teniente retirado Alexander Chen, sin relación con el especialista Chen mencionado anteriormente, compartió su testimonio en 2017. Chen describe: estábamos campo probando sistemas de visión nocturna de próxima generación que aumentaban video de luz visible baja con superposición de datos térmicos y amplificación de sonido direccional. El objetivo era crear conciencia situacional completa para operadores en ambientes oscuros. Durante una prueba nocturna en las Cascadas del Norte, aproximadamente a las 01:30 horas, nuestros sistemas detectaron movimiento a aproximadamente 200 metros de nuestra posición. Los sensores indicaban una firma térmica grande moviéndose a través de vegetación densa con precisión notable a pesar de la oscuridad completa y terreno difícil. Asumimos inicialmente que era un oso o alce, pero el patrón de movimiento estaba mal. Demasiado dirigido a propósito, demasiado consistente con locomoción bípeda. Reorientamos nuestros sistemas para mejor observación. Lo que capturamos durante los siguientes 8 minutos fue extraordinario. La entidad era masiva, claramente caminando sobre 2 piernas, moviéndose con una gracia que contradecía su tamaño aparente. A un punto se detuvo junto a un árbol y el sistema calculó su altura basándose en puntos de referencia conocidos, aproximadamente 9 pies 4 pulgadas. Más notable fue cuando se detuvo en un pequeño claro donde la luz de luna proporcionó algo de iluminación. Nuestros sistemas aumentados capturaron detalle facial. Era inequívocamente como simio, pero también extrañamente humano. Frente inclinada, nariz ancha, estructuras de cejas pesadas, pero los ojos mostraban inteligencia que no verías en un primate no humano. Chen continúa: grabamos todo en medios digitales seguros. La resolución era lo suficientemente buena para que incluso pudimos capturar textura de pelo, estructura muscular, detalles anatómicos. Era la documentación más clara de algo así que cualquiera de nosotros había visto. Cuando regresamos y revisamos el metraje con nuestros superiores, la reacción fue inmediata e intensa. Todo el equipo fue confiscado. Se nos ordenó borrar todos los archivos de respaldo. Firmamos acuerdos de confidencialidad extensos y se nos dijo explícitamente: este sistema nunca capturó esta entidad. Esta prueba nunca ocurrió. Nunca discutirán esto con nadie. Lo que me impactó fue que no actuaban sorprendidos. No nos preguntaron si estábamos seguros de lo que habíamos visto. No nos sugirieron que podríamos haber identificado mal a un oso. Sabían exactamente qué habíamos capturado y sabían exactamente qué hacer al respecto. Protocolo establecido para una situación que supuestamente nunca ocurre. Las montañas del Pacífico Noroeste guardan sus secretos detrás de capas de follaje denso, terreno escarpado y clasificación de seguridad. Pero ocasionalmente, esos secretos se filtran a través de las voces de aquellos que los han encontrado directamente.
Los hombres y mujeres militares que han compartido estos testimonios no lo han hecho buscando atención o ganancia financiera. Muchos esperaron años o incluso décadas antes de hablar. Sus historias tienen el peso de la experiencia vivida, el detalle de la observación profesional y la consistencia de múltiples testigos independientes describiendo el mismo fenómeno. Los soldados que caminaron esas montañas y regresaron con historias que desafían la creencia han hecho su parte. Han testificado a lo que presenciaron, a riesgo de su credibilidad y a pesar de las consecuencias. Su coraje al hablar finalmente merece ser reconocido. Y en algún lugar, en instalaciones seguras, la evidencia espera. Los moldes de huellas, las muestras de cabello, el metraje digital, todo catalogado, clasificado, preservado. Testimonio silente de una verdad que aún no estamos listos para confrontar. Las montañas permanecen, los gigantes permanecen, y la verdad, como siempre, espera en las sombras.